Les queremos extender una cordial bienvenida. Vamos a iniciar esta charla de autosuficiencia. Nuestro conferencista de hoy, nuestro maestro, será el ingeniero Rafael Augusto Maidana, catedrático de la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, en un ratito vamos a hablar un poquito más acerca de su trayectoria para comprender mejor las cosas que él nos va a enseñar. El ingeniero es un ingeniero en electricidad, fruto de una universidad que está muy cerca de nosotros, que es la Universidad Tecnológica de acá de Avellaneda. Él, una vez que se recibió allí, en los últimos tramos finales de su carrera, trabajó en una empresa a los chicos que viven en la zona de Quilmes, que con Iberazategui, que está en Rigoló. Es una empresa parecida que se llama Basa, que está en el partido de Lomas de Zamora. Pero una vez que él se recibió de ingeniero, trabajó para una empresa, Aguas y Energías, estatal en aquel momento, que tenía que enfrentar una situación difícil para nuestro país, que tenía todo el sistema energético desvinculado. Y bueno, el ingeniero, junto con otros profesionales jóvenes de su generación, presentaron las ideas necesarias que fueron aprobadas para llevar adelante este proyecto, y lo hicieron desde los principios de la década del 70 hasta mediados de los 80, enfrentando un montón de desafíos que, bueno, algunos de los más jóvenes lo conocen a través de sus padres o de los libros de historia, como fue la dictadura militar, el tema de los desaparecidos, la guerrilla, el conflicto con Chile, la guerra por el tema de Malvinas, ¿no? Pero bueno, ellos siguieron adelante en lo que creían que era lo mejor para la patria y lo concretaron, ¿no? Entonces, en ese contexto, el ingeniero condujo la conexión eléctrica de diferentes tramos que tenemos aquí en La Hoja. Y bueno, una vez ya con la experiencia ganada, sintió que era momento de volcar en las generaciones más jóvenes toda aquella experiencia que había adquirido y asimilado a través de los años. Así que bueno, aquí lo tenemos y le entregamos la palabra. Gracias. Antes que nada, agradecer a la institución, a las autoridades por esta oportunidad que me dan, también a toda la audiencia, por encontrarnos en un momento realmente interesante en nuestra sociedad y de nosotros mismos, con esa ansiedad de tener el conocimiento, de plantear el conocimiento hasta situaciones presentes, interpretar un poco el pasado, comprender el presente y sobre todo vislumbrar el futuro. Esto es lo que esencialmente nos permite el conocimiento, o sea, traer el futuro hacia acá. Nosotros vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hace sustentable a una sociedad en particular. Esta sociedad podrá ser en este lugar de Latinoamérica, como Europa, Norteamérica o el Asia. Es independiente de la situación geográfica donde se encuentre, pero que tiene elementos esenciales para su sustentabilidad. Vayamos a las cosas, y vayamos concretamente a las cosas. Hay tres elementos sustanciales que hay que empezar a pensar que son imprescindibles para la sustentabilidad de una sociedad: agua, alimentos y energía. Estos tres elementos fundamentales hacen de que podamos tener una sociedad sustentable en el tiempo. Por favor, sigamos. Aquí nosotros lo que se planteó esencialmente en esto, a partir de esta década del 70, es vincular las distintas regiones del país, porque tanto Buenos Aires como Rosario, Córdoba, Tucumán estaban totalmente aisladas entre sí. Quiero decir con esto que si había un problema energético en Córdoba, lo tenía que resolver Córdoba mismo, porque no tenía ninguna posibilidad de poderse vincular.
A partir de ese momento es cuando desarrollamos lo que se llama la interconexión entre Santa Fe y Rosario, paulatinamente la vinculación a Córdoba, de Córdoba vamos hasta Tucumán, así hacia Mendoza, y vinculamos Buenos Aires, y posteriormente con respecto a la represa de Yacyretá, simultáneamente con la represa de Salto Grande que se estaban desarrollando en ese momento. Hay que decir que en esa década del 70 aparecía en escena el conjunto de represas sobre la zona de Comahue, o sea, sobre las provincias de Neuquén, y que estaba ahí Chocón, Anicurá, Piedra del Águila, Coyuncurá, todas represas hidroeléctricas, y evidentemente entonces se fue desarrollando todo este sistema, que es un sistema, para que tengamos una idea, nuestro nivel de tensión son 220 volts, acá estamos hablando que son niveles de 500.000 volts, o sea, que son las famosas torres que ustedes ven en el campo de 30 metros de altura, con sus líneas, y se llaman electroductos, que transfieren energía de un lugar hacia otro para la larga distancia. Este nivel de tensión es importante señalarlo, que en ese instante empiezan a ser un poco pioneros a nivel global. Pioneros a nivel global. Quiere decir que ese nivel de tensión prácticamente no estaba desarrollado a nivel mundial y se plantean desarrollos simultáneamente como se estaban dando en otras partes. De la misma manera que se estaba incursionando en la energía nuclear y se estaba planteando la primera central nuclear de uranio de uranio natural, que fue Atucha 1, ¿sí? Con desarrollo propio, junto con Siemens de la parte de Alemania, que venía a desarrollar lo que y se desarrolla la primera central nuclear que establecía eso. Por favor, sigamos. Esto hay que tener presente en esta situación. La inserción de energía de este conglomerado que forma el eje Buenos Aires-Rosario, conjunto de los cuales está el sumidero básico de toda esta gran masa de energía, proviene de algunos centros totalmente distanciados a muchos cientos de kilómetros, como es la zona de Comahue, la zona de Yacyretá y Salto Grande, y la zona del norte. Hay que plantear de que tenemos una inserción a 80 kilómetros en la ciudad de Lima de una central nuclear Atucha 1, hoy ya con Atucha 2 puesta en marcha, y acá con otra central en Córdoba, que es Embalse. Acá hacemos una referencia y hay una foto de lo que es la represa de Yacyretá sobre el río Paraná. Esto toma la isla sobre el medio del río Paraná y se prolonga hacia el brazo paraguayo. Esto para que tener una idea de cómo es la central dentro de la casa de máquinas, donde estos círculos que ustedes están viendo es donde están alojados las turbinas que permite la transferencia de la energía hidráulica por diferencias de altura a mover, accionar el rotor de ese generador y generar la energía eléctrica. Por favor. Aquí estamos planteando algo interesante para poder tener la dimensión de la cuestión. Miren, tanto Buenos Aires, estamos hablando como 40%, Gran Buenos Aires un 13%, estamos diciendo de que toda la energía global, más del 50% la estamos consumiendo nosotros. Más del 50% la estamos consumiendo nosotros. Donde Buenos Aires con este conurbano no es energía propia. No es que acá esté el hecho de nuestro dique. Estamos dependiendo, llámese, energía hidroeléctrica proveniendo de distancias superiores de los 1000 kilómetros, o nucleares distantes, o gasíferas planteadas en los reservorios de tanto de Salta, de Mendoza, la zona de Neuquén o la zona extrema, a través de gasoductos. Y evidentemente esto requiere que el área Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sea el sumidero de todo el país. Sigamos, por favor.
Aquí están planteados la prolongación de los sistemas más hacia el sur, sigamos, porque esto ya te hemos comentado. Y aquí estamos teniendo una pequeña referencia con respecto a esto. Miren, la actividad en particular de toda la sociedad está íntimamente ligada a la situación de demanda energética. Y esto establece la evolución de la tasa de demanda en función del PBI. Quiere decir que en la medida que nosotros tengamos demanda de energía va a ser en función de ese PBI. A medida que aumente el PBI vamos teniendo una mayor demanda, sigamos, de una mayor demanda de energía. Aquí empiezan estudios, a plantearse estudios de qué cantidad de algo que nosotros... Perdón, tiene una pregunta. Sí. Si podría explicar un poquito lo que significa el PBI para poder relacionar eso último que explicó. ¿Cómo no? Todo lo que produce el país, a lo largo de un año se llama Producto Bruto Interno, PBI, y que tiene insumos básicamente de elementos que contribuyen a la realización como materias primas, elaborados a través de industrias o de actividad humana con el uso intensivo de la energía. Quiere decir que la energía está íntimamente ligada a la actividad humana y en particular al producto de esa actividad humana, que es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Sigamos. Aquí hay un detalle. Si ustedes me van a permitir, vamos a escribir algo en los cuales siempre las charlas las tenemos que referenciar a datos concretos, a datos de nuestra vida cotidiana. En nuestra factura, cuando viene hablamos que energía es kilowatt hora. O sea que es potencia en kilowatt, que es la heladera, el motor, el aire acondicionado, por el tiempo que funciona en horas. Quiere decir que los equipos que funcionan a lo largo de las 24 horas del día nos van determinando la cantidad de kilowatt hora que consumimos. Todos consumimos, por lo tanto hay que producir esa cantidad de kilowatt hora a lo largo del año. ¿Y de dónde sale? Vamos a ver un poco. Si yo tengo 1000 kilowatt hora, es 1 megawatt hora, y a los jóvenes son muchos más duchos que nosotros, que es las unidades de medida que tienen en la computadora, en los cuales 1000 kilowatt hora es el megawatt hora, o 1000 megawatt hora es 1 gigawatt hora. Cuando hablan de la computadora de tanta capacidad, de tantos gigas, son gigawatt hora. Muy bien. Quiero decir con esto que este estudio determina la cantidad de potencia, o sea, la cantidad de turbina que hay que ir instalando teóricamente a lo largo de los años para abastecer esa energía. Bueno, y acá entonces hay una demanda desde lo que fueran decir 10.000 megas hasta 18.000 megas, y están planteándose en distintos tipos de tiempos de año, o sea que era hasta el año de enero del 10. Porque este estudio, y hago esta salvedad, esta charla tiene algo significativo. Se plantea en el año 2010. Esta charla vuelca estudios y trabajos de ecuaciones sobre el interpretar el año 2010 hasta el año 2020. Y lo van a ver en gráficos que plantean cuánto íbamos a gastar en el 15, en el 16, en el 13 y en el 20. Con una salvedad, que hay distintas autoridades a nivel global
que me preguntan después, lo vamos a ver en esta charla, cómo habíamos hecho para tener la certidumbre del 97, el 98 o el 101% en cuanto a lo que habíamos previsto en el año 2010. No sé si quedó claro esto. Sigamos, por favor. Aquí se plantea en un momento determinado que hay un conjunto de naturalezas de generación, llámese hidráulica, llámese térmica, llámese nuclear y llámese eólica. Evidentemente, cuando nosotros tenemos aquí lo que se forma como un río y formamos un dique, se establece una columna de agua que con esta fuerza de la columna hidráulica acciona la turbina. Esa es la naturaleza de lo que es la naturaleza de la ingeniería hidráulica, de la energía hidráulica. Pero hay otras fuentes de energía, como puede ser la energía térmica. La energía térmica es cuando para accionar al generador necesitamos o una turbina que consuma gas o consuma fuel oil a través del vapor. ¿Me explico? O sea, que el vapor haga accionar los álabes de una turbina y con este movimiento circular de la turbina accione el generador. Quiere decir que la fuente de energía es el vapor o puede ser el gas, pero tanto el vapor no se genera de por sí, se genera quemando fuel oil a través de una caldera, ¿correcto? Quiere decir que el elemento primario de eso puede ser el fuel oil o el gas. Sigamos, por favor. Una pregunta, ingeniero. ¿Qué proporción de energía tenemos en la Argentina con respecto a los 4 tipos de generación de energía? Muchas gracias por su pregunta. Es el punto del tema central, uno de los puntos de los temas centrales. Fíjese, nosotros desarrollamos esencialmente ingeniería hidráulica porque era y es una energía no contaminante y sustentable en el tiempo porque depende esencialmente del agua que tengamos en los ríos. Esta otra, energía eólica, depende del viento. Nuestro combustible es el aire. Algo rápido para resolver en un momento determinado es lo térmico, que consumo gas y petróleo a través de lo térmico, y lo nuclear, que es una evolución tecnológica en cuanto del uso del uranio. Bien, ¿cuál es la proporción? A grandes números. 30, 10, estamos 40, 60 térmicos, 1 eólico, si me gusta. O sea que estamos en el 60%, por favor. Me llamó la atención, perdón, en Uruguay, cuando estuve en Uruguay, vi que ellos estaban instrumentando mucha energía eólica. He visto muchos, sí, en los últimos años, ¿no? Mucho, sí, no sé cómo se llama la máquina, molinete de viento. Sí. Turbina de viento. Son turbinas eólicas, turbinas de gran potencia. Fíjese su pregunta. En el año 2010 estábamos en el 60%. De un 35 hidráulico y un nuclear, prácticamente eólico. Sigamos. El acumulado, sigamos. Fíjese que en el 2015 el fósil salta al 70%, baja el hidráulico y el nuclear se sigue manteniendo en ese orden. Sigamos, por favor. Para que veamos un poquito, y en el 16 estamos en un 27% hidráulico, 6% nuclear, eólico 1 y próximo a los 60% de generación térmica, que es prácticamente gas y fuel esencialmente. Sigamos. Bien. Sigamos. ¿Qué ocurre entonces? Sigamos, avancemos. En ese momento, o sea, ¿qué se plantea? En ese momento? Establecer en la Patagonia un conjunto
de parques eólicos donde, para tener una idea, estos 80 megas de potencia representan prácticamente 100 molinos están representando una tucha. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Miren, si nosotros tenemos 100 molinos de 3 megawatts cada uno por el tiempo de las 8.000 horas que funciona en la Patagonia, porque las horas al año son 8.760 horas y prácticamente 365 días por 24. Quiere decir que está funcionando prácticamente todo el año con una velocidad de viento, de recurrencia, por arriba de los 4 metros por segundo, o sea que estamos hablando de viento, hay que aproximar que 4 metros, estamos hablando arriba de los 12, 15 kilómetros por hora, a vientos de 40, 50, con lo cual esto hace de que tengamos la posibilidad de una cantidad de turbinas eólicas que permiten tener una generación significativamente importante, o sea, sustituir esencialmente todo lo que es generación de gas. Sigamos, esto es de características de la red en cuanto a... Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir con esto que en el futuro, porque esto se planteó en ese año, hoy, con las ubicaciones de los campos eólicos en esto, es evidente de que vamos a tener que establecer estos electroductos que hacen la vinculación de energía de estas áreas a los extremos del sistema Comahue, llámese Aripuná o Chocón, en dos electroductos y viajar hacia lo que es el centro del país, lo que es Puelches, provincia de La Pampa, con 3 electroductos a los efectos de avanzar con el grupo energético hacia el centro del país. Sigamos, por favor. Aquí se habla esencialmente de la cantidad de reservas que tiene desde el punto de vista hidráulico los países de la Cuenca del Plata, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. No los quiero inundar con muchas cifras, sigamos. Esto sí es una referencia. Esta es la referencia de los ríos que abarcan toda nuestra región. Llámese, nosotros nos encontramos acá en la desembocadura prácticamente del Río de la Plata, la naciente del Río de la Plata, donde tenemos la cuenca totalmente del Paraná, con la cuenca del Uruguay, sucesivamente la cuenca del Iguazú, con la cuenca del Bermejo y del Pilcomayo, que vincula la alta cuenca de los ríos en tanto en Bolivia y demás. ¿Por qué hago esto? Esto es con respecto a un punto, a entrada de esta charla, en la cual decíamos la sustentabilidad a través de la reserva de agua. Quiere decir que este país o esta zona tiene la sustentabilidad de esta cantidad, magnitud de agua suficiente como para no solamente 440 millones, sino multiplicar acá fíjense que estamos hablando ya de 200 millones largos y con 44 millones y los demás, o sea, estamos hablando de una potencialidad de agua suficiente, superior a los 600 millones de habitantes. Sigamos. Esto establece los ríos de mayor volumen, digamos así, dentro de lo que es el sistema de la cuenca. Sigamos, por favor. Y acá me quería detener un instante acá para marcar una diferencia sustancial entre Argentina y Brasil a partir de la década del 60. Ustedes van a observar que en todos los ríos tienen estos triangulitos. Mis queridos participantes, cada triangulito de ellos es un yacimiento. O sea que Brasil construyó desde el 60 hasta ahora un conjunto de más de 35 yacyretás. Por lo tanto, cuando Brasil tenía un PBI semejante en el año 60, hoy son
6 argentinas. ¿Por qué? Porque su matriz energética depende esencialmente del agua, a un costo barato. Sigamos, por favor. No quiero interrumpirnos más en esto. Pasemos, porque estas son las listas de los uruguayos, de los brasileños, que tienen en función de esta cantidad de triangulitos, que no importa ahora analizar. Pasemos. No los quiero atosigar con números. Sigamos. Acá les voy a dar una referencia de lo que es la represa de Itaipú. Esta represa de Itaipú está planteada en la cota 221 hasta la cota 100 sobre acá, sobre la boca del riachuelo. O sea, quiere decir que este punto en el río Paraná está 100 metros arriba de la boca del riachuelo, cota 0. Fíjense que con esta cantidad de agua del reservorio se produce una columna de agua muy importante que acciona sobre la turbina hidráulica, y a su vez esto acciona el eje del generador, que es el que produce la energía eléctrica. Esto para tener una idea de lo que significa el perfil de una central hidroeléctrica. Sigamos. Aquí están hablándose fundamentalmente obras de potencialidad propia para que Argentina las pueda desarrollar. Las Maderas Siretá, Corpus y todo lo que son los Paraná Medio y todos los ríos y todas las represas sobre el río Uruguay. Digamos de que inclusive esto se ha desarrollado con una mayor cantidad de aprovechamiento. Sigamos. Y acá hablo de esto da motivo a tener otra charla muy larga, porque implica y un poco lo que significa el tener el conocimiento. Si este es el río Paraná, y acá está ubicada la represa de lo que es la represa de Yacyretá. Si el río en un momento determinado trae 12 o 16.000 metros cúbicos por segundo, o sea, 16.000 tanques de 1.000 litros por segundo, y por modificaciones en el cambio climático ha llegado a tener 40.000 o 50.000 metros cúbicos por segundo, teniendo la posibilidad de inundar tanto Resistencia como las ciudades de la costa baja del lado argentino, existe la posibilidad de la transferencia de esos ríos, de ese caudal a la cuenca del río Uruguay a través de un río que se llama el Aguapey, y con ubicación inclusive de centrales, o sea, a los efectos de poder aprovechar. Igualmente con respecto a Liberá, y así sucesivamente, aprovechamientos múltiples en esta zona de Liberá. Acá tenemos que hacer mención de que esto implica para la parte de alimentación la ubicación masiva de campos de cultivo de arroz, esencialmente erradicación de ciudades, que impliquen actividad turística, producción de salmónidos, o sea, toda una actividad de alimentos muy importante. Hay que hacer la salvedad que, por ejemplo, nosotros cuando teníamos acá la represa de Salto Grande, transferimos una ciudad como era Federación y construimos una nueva ciudad de Federación. O sea, a no asustarse que la transferencia de una ciudad a otro lado se puede hacer perfectamente, y canales y lagos se pueden construir. Sigamos, adelante. Esto es, aquí se hablaba en un momento determinado en cuanto a las reservas, que decían que estas reservas estábamos en un horizonte de 6 a 7, 8 años, estamos hablando del año 1909 y en ese momento estamos viviendo en este momento, donde esas reservas de gas y de fuel, de petróleo, en última instancia están muy escasas. Sigamos, es otro charla. Aquí empezamos a plantear del año 2010 al 2020 la cantidad de energía que se iba a consumir en lo que es térmico y eólico, lo nuclear y las potencias pico, que la cantidad de máquinas, o sea de megawatts que se iban a implantar. Pasemos por favor, porque acá hay un detalle importante. Fíjense, nosotros acá calculamos 127.000 y en realidad salió 135.000. El desfasaje fue el 6%. En potencia, cantidad de turbinas o de megawatts calculados eran 22 contra 23. Por ejemplo, en el año 2015 planteábamos 23.810 y se resultó 23.727, un menos 0,4%. Y esto lo estábamos diciendo 5 años antes. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir
que nosotros estábamos dando en la ecuación de demanda de potencia y de energía a lo largo del país. Sigamos, por favor, porque esta es la división en lo que hace demanda. Aquí hay un detalle interesante con respecto a esto. Y empezamos ahora a introducir. ¿Sí? Una pregunta, me quedé con el tema de la Cuenca del Plata. Sí. Usted decía que tiene una sustentabilidad de 600 millones de habitantes. Sí. ¿Qué desfasaje habría? Porque no comprendo por qué se habla de crisis energética, si bien dice que la Argentina, el 60% de la energética. Bien, quiere decir que nosotros somos 44 millones con crisis energética y podemos tener, utilizando adecuadamente nuestras reservas desde el punto de vista eólico y nuclear para 600 millones. ¿Está claro? No, no lo entendí. A ver. Porque si vamos a hablar del PBI, ¿no? O sea, y vamos a utilizar energía y todo lo demás, o sea, sigo sin entender el kit de la crisis energética, o sea, y está todo vinculado. Sí, está todo vinculado. Quiere decir que hoy tenemos una demanda de energía donde el 70 o el 65% demanda la utilización de gas y no tenemos gas, tenemos que importar gas. Por lo tanto, estamos en déficit energético. Claro. Hasta ahí me entiende. Yo le voy a responder. Si nosotros, en vez de usar gas, en un proceso de elaboración de campos, de instalación de campos eólicos en la Patagonia, del orden, estamos diciendo de 500 molinos por año, ahora se están instalando 100 molinos, saliendo a licitación internacional 100 molinos. Si nosotros sistemáticamente fuésemos incorporando 500 molinos por año, a lo largo de 5 años tendríamos 2.500 molinos. Si tuviésemos esos 2.500 molinos, prácticamente no tendríamos déficit energético a los efectos de la utilización de gas dentro de 5 años. Pero todavía no podríamos establecer una mayor irrupción de gente. Entonces estaríamos en 50 millones de habitantes, en 45 millones de habitantes. ¿Me explico lo que yo digo? Pero yo le acabo de decir 600. ¿Por qué 600? Porque la reserva de cantidad de energía desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista eólico que hay, más la potencialidad desde el punto de vista nuclear, permitiría no poner 2.500 molinos, sino poner 50.000 molinos. Porque tenemos un volumen de viento, de aire, de tal magnitud y de tal longitud de 3.000 kilómetros que permitiría tener una cantidad de energía muy importante a los efectos, ya no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel regional. Es por eso que escuché, usted me dijo en un momento de que ya Uruguay lo está haciendo, a pesar de que Uruguay está en un paralelo muy superior al patagónico. Sin embargo, ellos ya lo están usando. Vamos a entrar a tener conciencia de esto cuando veamos algunas gráficas y avancemos, por favor. Perdón, sí. O sea, hay vinculación de energía, pero no hay sinergia, o sea, no se puede hacer de manera sistemática. Eso sería. Porque, o sea, si hay, lo que sigo sin entender, con semejante sustentabilidad posible, el desfasaje creo que supera el 100%. Sí, o sea, necesitamos trabajo sistemático a lo largo de por lo menos 10 años para esa situación. Para poder entrar a paliar la situación mayormente confiable, digamos 5 años, que sería lo más inmediato posible. ¿Me explico? O sea, las soluciones no son ni remotamente instantáneas, requieren trabajo y esfuerzo a lo largo de los años. Es como la raza humana, ¿no? Uno está creciendo, es como pedirle a un adolescente que pueda hacer una operación neurocirujana. Tiene que ser, además de estudiar, trabajar, estudiar, perfeccionarse, ir a la universidad, practicar y ser recién neurocirujano. Si usted me dice, no quiero operar
esta persona que opere sistemáticamente una operación neurocirujana. Hoy es imposible. Sigamos, por favor. Sí, perdón. No, yo lo que quería era comentar esto, de que una cosa son las posibilidades actuales que nosotros tenemos de generación de energía y otra las posibilidades que podríamos tener con toda la inversión, el trabajo y el continuo desarrollo de esta cosa. Sí. Nosotros somos un país que por ahí en este momento estamos generando alimentos para 300 millones de habitantes y podríamos hacerlo para 600, pero eso requiere trabajo, inversión, cosechas y elaboración. Usted dio, le agradezco su aportación. Le agradezco su aportación. Cuando hablamos de alimentos, es algo fácil. Además, desde el punto de vista energético, es apasionante. Desde el punto de vista de alimentos, es también, de una sobremanera de alimentos, apasionante. ¿Por qué le digo esto? Nosotros entramos en un desarrollo tecnológico de lo que fue la siembra directa y llevamos una potencialidad de la que es la producción de soja y saltamos de 40 a 50 millones de toneladas en el periodo de 5 o 6 años a un periodo de 100 millones de toneladas. Sin embargo, no podemos seguir creciendo más. No podemos seguir creciendo más. ¿Por qué? Porque la transferencia de esas toneladas está muy lejos de los puertos. Por lo tanto, es inmediato, imprescindible, la construcción de medios de transporte idóneos o sustentables, como es el ferrocarril o canales, a los efectos de poder sacar esa producción granífera. Y esa producción granífera se plantea de que no solamente estaríamos en 100 millones de toneladas, con la irrigación de lo que habíamos dicho de los ríos de la alta cuenca, con la irrigación de la alta cuenca, estaríamos en 180 millones de toneladas. En forma, digamos, en un horizonte donde tuviéramos la irrigación y el transporte adecuado para esa situación. Le voy a decir una anécdota, porque a este momento de la charla conviene distendernos un poco y en un momento determinado, por allá, por la década del 80, estábamos trabajando en las grandes represas de lo que era la cuenca, y los holandeses, un holandés en un flandés y en un castellano un poco, me mira y me dice: ingeniero, ¿por qué tienen el río tan sucio? El río de la Plata. A lo cual, más que sorprendido, yo le dije: siempre estuvo así, siempre es así. Y él me dice: siempre. Mire usted, hay dos ríos, el Iruyo y el San Francisco, allá en Salta y Jujuy, de que en una distancia de 10 kilómetros bajan 1000 metros. Cuando hay estas lluvias, estas grandes inundaciones, ustedes habrán visto que Tartagal de repente se inunda y demás, es porque arrastra lodo. Ese lodo se proyecta por el Bermejo, irrumpe en el río Paraná y construye a través de los cientos y miles de años el delta, o va cercanamente con las grandes inundaciones la reserva ecológica y va tapando el río, o sea, va aportando. Quiere decir que si nosotros hacemos diques, que no son nada del otro mundo, escúcheme, en un momento determinado, en Yacyretá tuvimos que hacer un talud de 20 kilómetros por 8 metros de altura, o sea que no es nada eso. O sea, hacer talud de tierra para formar lagos sobre esos dos cursos, el agua se detiene en la crecida y es agua transparente. Evidentemente que la toma de agua que tiene AISA va a ser mejor, porque va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor la... Eso es una anécdota, o sea, de por qué ocurren las cosas, ¿no? Pero ahora, o sea, vamos teniendo un poquito más de conocimiento de por qué, de cómo se puede encargar. Bien, estemos acá porque esto es algo... El vaso. Gracias. Acá hay un detalle. Les voy a contar algo
de que me pasa en estos últimos meses. Estamos siguiendo y monitoreando permanentemente. Vuelvo a repetir esto y aclarar. Aquí estamos hablando de una charla estrictamente técnica, sin ninguna connotación política, ni ninguna connotación de gobierno, nada que ver. Estamos involucrados dentro del ámbito de la facultad. Me encuentro con lo siguiente. Mes de abril, frío, mucho frío. Por lo tanto, en las gráficas anteriores, volvimos atrás. A ver, en las gráficas, avancemos, acá. En estas gráficas de energía, se planteaba un 6% y en el año 15 un 6%, y acá viene también un problema de un 6-7% más de consumo de energía. Avancemos. A pesar de que tenemos las mismas, en el estudio como resultado, prácticamente la misma cantidad de turbinas, la misma cantidad de centrales funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que yo en mi casa estoy usando más tiempo el aire acondicionado, la estufa eléctrica y demás porque tengo más frío. Primer punto. Primera connotación. Sigamos, por favor. Quiere decir que estamos sufriendo más frío. Sigamos, otra vez. Sigamos porque este era lo que estábamos comentando, el 6%, y aquí entramos en un concepto de que nos va a determinar un poco de esencia de la cuestión. A nivel global existe la regulación del tiempo a través de una corriente en el Atlántico Norte que se llama la corriente del Golfo. Toma calor del Ecuador y lo transfiere al Atlántico Norte y de esta manera regula la temperatura. Se están produciendo dos hechos significativos. El calentamiento global debido a la emisión de dióxido de carbono por la quema indiscriminada de la actividad petrólea y demás. Se está produciendo el derretimiento de los casquetes polares, con lo cual el derretimiento de los casquetes polares desaliniza el agua del mar y esa corriente del Golfo no se puede sumergir y tener el retorno por bajo para mantener el ciclo, sino que está disminuyendo su velocidad. Hay unos primeros valores que estábamos hablando, de que si estaba en 3,6, 3,8 kilómetros por hora, puede ser que hay algunos registros que están dando 3,3, 2,9 kilómetros por hora de acuerdo a los distintos puntos de la zona boyas. Zona boyas son puntos que se están monitoreando totalmente en el Atlántico Norte. Esto está trayendo un calentamiento, este calentamiento está trayendo evaporación masiva en el Pacífico Central y en el Atlántico. Esta evaporación está trayendo la lluvia. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Nuestro río Paraná, que tenía 12.000 metros cúbicos, está teniendo 16.000 metros cúbicos. El río Uruguay, 4.000 metros cúbicos, está en 9.000 metros cúbicos. Nos favorece a nosotros, en particular para la generación hidroeléctrica, pero está diciendo que estamos teniendo grandes lluvias, pero simultáneamente se inunda Paraná, se inunda Santa Fe, se inunda Entre Ríos, se inunda la provincia de Buenos Aires con 4 millones, acaba de inundarse la provincia de Córdoba con 3 millones de hectáreas, con lo cual quiere decir que hay grandes precipitaciones debido a este calentamiento. Pero simultáneamente, en todos los ríos que se están planteando, llámese Neuquén y el río Neuquén, están disminuyendo la cantidad de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se está depositando mayor cantidad de nieve en las altas cumbres. Quiere decir que acá se está produciendo un enfriamiento. Sigamos, por favor. Y acá estamos en el hecho trascendente. Esta es información de la NASA. En el año 1700, acá está planteado año 1700, pero a lo largo de periodos de 11 años se producen ciclos solares. Estos ciclos solares
traen aparejado manchas solares. Estas manchas solares son los que aportan el calor a la Tierra. ¿Qué ocurre? Hubo una etapa donde esas manchas solares disminuyeron por debajo de los 50 y lugares como el Támesis o el Danubio en Europa se congelaron. Y hubo periodos de 70 años donde hubo inviernos más largos, mucho más fríos y demás. Fíjense, esto se produce cada 11 años, 2009 es el último ciclo, que termina en el año 2020. Lo que se prevé en el ciclo, este es el ciclo 24, en el ciclo 25 se está planteando menos de 50 emisiones de manchas. Quiere decir que se está presumiendo que a nivel global vamos a tener una etapa de mayor frío. Quiere decir que el calentamiento global produce el derretimiento de los polos, disminuye la velocidad de la corriente del Golfo y eso hace que haya menor transferencia de calor hacia el norte. Y a su vez, simultáneamente, la actividad solar también contribuye a esa disminución solar, a cantidad de calor y que tengamos mayor nevada. ¿Correcto? Y es por eso de que hoy estamos en el día más frío del año. Y es por eso que tuvimos el mes de abril más frío, o el mes de mayo, más frío en los últimos 60 años. A no asustar. Nada por el estilo. Cuando hay un problema, hay que ver cómo lo resolvemos. Si usted me permite contarles una anécdota, de una anécdota personal. Yo estoy acá por gracia del Señor. Hace 20 años, a mí, en mis exámenes periódicos de salud, me detectaron cáncer. Y también doy, en este momento, mi homenaje al médico del hospital italiano, el doctor Tejerizo, que me dijo, ¿cuál es la solución? Yo me preguntó, ¿cuál es la solución de esto? Yo le dije, usted, doctor, dígame la solución, operación inmediata, pero si hoy superamos esta instancia. Y hace 3 años, hace 2 años, volvió a aparecer y tuve 3 operaciones, hace 2 años, el año pasado, y hace un mes que tuve otra operación, y ahora reivindico también a la doctora Alejandra Peña, que mediante los estudios sistemáticos me predijeron la situación anómala o de paciente. Con lo cual quiere decir que gracias al conocimiento yo puedo estar aquí hablando con ustedes, gracias al Señor. Porque evidentemente mi expectativa de vida en el año 97 era de 2 años. Correcto, si al serían muchos años en los cuales no estaría acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá estamos viendo, y lo saco de esta situación como anécdota en función de lo que es el conocimiento, para decir que si vamos a tener menos calor, evidentemente, ¿qué implica tener menos calor? Va a tener un clima de Buenos Aires equivalente a lo mejor al que es el clima de Mar del Plata. Con más temperatura, más fría, prolongación del tiempo de los inviernos, mayor tiempo, los veranos más cortos pero con mucho calor. Usted tiene a lo mejor en Bahía Blanca un verano, a lo mejor tiene 40 grados de calor, pero a lo mejor en invierno tiene 8, 10 grados bajo cero. A prepararse por esta situación, no es nada del otro mundo, hay que afrontarla. Ya la superaron, si antes lo que superaron tuvieron 70 años, del año 1650 al año 1700 y algo, tuvieron ese periodo de 70 años, puede ser que tengamos esta situación, puede ser. Y ahora les vuelvo a decir, ojalá que me equivoque. Lamentablemente los datos hasta ahora me vienen dando demasiadas razones. Escucho. El año pasado fui a trabajar a Mariajó y acá hacía más o menos, estaba llegando casi los 40 grados. Sí. Pero yo fui así en la puerta y dije, bueno, voy a trabajar en la puerta y con una puertita. Mentira, llegué allá, había un frío cero. ¿Sabes qué? Claro. La verdad. Bueno, esas modificaciones, creo que esto es significativo. Cuando entramos en estos periodos, las grandes masas de agua se desplazan rápidamente y hay cambios bruscos, de mucho calor y mucho frío de golpe. Se terminaron las estaciones estables como era el otoño y la primavera. Empezamos a pasar de extremos de calor a extremos de frío. Sigamos, por favor. Bueno, quiere decir que esto, nosotros decimos, en mediano no se concretan importantes proyectos de generación eólica y no se comienza nuevo proyecto de generación hidráulica y nuclear,
continuaremos dependiendo del petróleo y gas. Pasemos. ¿Qué quiero decir para no aburrirlos más? Vamos a los gráficos de eólica. Fíjense que estos campos de eólica, en este momento, en los países centrales, porque vamos a ver, esta información viene de la NASA, esta información viene de los departamentos de oceanografía de Europa, que me están llegando, y que ellos están haciendo otras medidas ya. ¿Qué están haciendo medidas ya? Están desarrollando la energía eólica en forma masiva. Y estos campos de generación eólica ya lo están implantando tanto en Estados Unidos, Francia, Alemania, en forma... ¿Por qué? Porque ellos prevén que las contingencias para utilización del petróleo con 10 grados bajo cero va a ser muy complicado. Entonces, con el viento lo pueden seguir utilizando porque hay la característica que son nevadas, pero el clima frío después con... A ver si yo me puedo explicar. Son días de frío con sol, como fue hoy a las 2 de la tarde, o hoy a las 10 de la mañana. Hace 4 grados, pero hay sol. Va a ser a lo mejor 2 grados, pero va a haber sol. ¿Me explico? Bueno, quiero decir con esto que existe la posibilidad cierta de poder encarar una solución sustentable a lo largo del tiempo y poder superar a lo mejor situaciones de bastante demanda de ingenio para poder superarlas. Profesor, ¿vos hacer una pregunta? Sí. Con respecto a este contexto y a la sustentabilidad, los paneles solares que... Sí, correcto. ¿Qué opción? Sí, correcto. Miren, tengo que decir otro detalle. Por eso es maravilloso y es apasionante. La República Argentina tiene a su vez reservas fundamentales inmensas, a nivel, te diría, 1 o 2 del mundo, el elemento del sílice para poder establecer y poder construir paneles solares. Y además tiene en la zona de Jujuy y de Salta una cantidad de horas sol y de una intensidad de sol suficientemente importante como para poder incrementar sustancialmente la sustentabilidad de esa energía. O sea que tiene un horizonte inmejorable. Lo que ocurre que es a un costo que hoy, de acuerdo a la tecnología, es un poco 2 veces el eólico, para decirlo de alguna manera. O sea, para ver ese molino no se crean que vale tanto, vale 4 millones de dólares, con lo cual hablar de la instalación 3 millones dependerá de la demanda. Inclusive hay un grupo, a ver, podemos decir la cantidad, tenemos ahí, hay un paquete de 10 empresas a nivel global que fabrican a lo mejor a 2 millones, 3 millones, 4 millones, de acuerdo a los fabricantes de distintos países, donde se plantea la construcción de molinos. Inclusive en el país existe una empresa muy importante, que es la que está en Mendoza, en cuanto se caracteriza la fabricación de molinos a este nivel. Sí, es cierto, tenemos reservas desde el punto de vista eólico, desde el punto de vista solar, y una reserva muy interesante como es Vaca Muerta en cuanto a llegar, pero a un costo muy alto, y con un horizonte de 10 años. O sea, se nos viene el frío antes, cuando tenemos que estar instalando los molinos de viento en este segundo. O sea, se presume que estos 100 molinos de viento entrarán en noviembre a lo mejor, y ya en enero tendrían que estar entrando otros 200, y en marzo de junio otros 300, y así sucesivamente, un tren a los efectos de poder establecer una situación y tener nosotros el conocimiento o la información necesaria que hay una solución posible. No los quiero votar, les agradezco mucho la atención que han puesto, y estoy a la disposición de ustedes si tienen una pregunta. Sí, escucho. Yo más que una pregunta quiero hacer una pequeña reflexión con respecto para los jóvenes. Esta charla creo que nos ha abierto un poco la mente como para entender que
en Argentina hay posibilidades casi ilimitadas de desarrollo. El desarrollo no va a depender de los gobiernos, va a depender de las personas, de nuestro desarrollo personal y de nuestros emprendimientos. Hay una escritura en Doctrina y Convenios que dice: la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Y eso debe ser un anhelo de cada uno de nosotros para poder llegar a desarrollarnos como individuos, como familias, como pueblo y como nación. La Argentina tiene posibilidades prácticamente ilimitadas y la verdad que agradezco muchísimo su participación en esto para abrirnos un poco la mente. Para mí es, digamos que es una satisfacción profunda. Hay una pregunta. Sí, yo quería saber del punto de vista de cada hogar, ¿cómo podemos ayudar a que estas cosas se puedan implementar, ¿no es cierto? O ir también, bueno, nosotros en nuestra familia desde chicos, bueno, guardar la basura en su lugar, ¿no? Bueno, o sea, ir cambiando un poco también los modos, las formas. Sí. Hay hechos tal vez muy sencillos, pero que a lo mejor podríamos empezar a reflexionar sobre esto. En nuestras casas tenemos un consumo específico de energía para calefaccionarnos, para producir elementos de calor en nuestro sistema de cocina y demás. En lo que hace a el elemento sustancial que hace a la calefacción, tenemos una posibilidad de que, si no tomamos ninguna medida, a través de nuestras ventanas el calor de interior se va hacia el exterior en forma importante. Vamos a hablar en números. Si usted paga 100 pesos, se le van 40 por la ventana. Entonces, ¿qué pensaría yo para poder resolver ese punto? Hay soluciones caras, como poner doble panel de vidrio, aislar y demás, carísimo. Pero también tenemos otras alternativas que hacen al ingenio de nosotros como ciudadanos en un país que tuvimos que superar contingencias adversas a lo largo de muchas partes de nuestra historia, que tengamos que resolverlo con los elementos que tenemos en nuestras manos. Quiere decir que si yo pongo un papel transparente en el lado interno, sigo viendo, pero produzco una capa de aire entre el vidrio y el papel y disminuye la posibilidad de transferencia de calor del interior hacia afuera. Si yo lo pego con una cinta de enmascarar a los burletes, le hago un burlete con una cinta común y silvestre que cuesta muy poco, entonces, y lo hago eso, lo puedo hacer en 1, 2 capas o 3 capas, voy a notar sistemáticamente que cuando prendí la estufa se entró a calentar y al rato van a decir: apaguemos la estufa que hace mucho calor. Eso fue la pequeñísima colaboración para que podamos tener incidencia hacia el futuro. Les agradezco nuevamente y muchas gracias.